bienvenida al primer Congreso de Criminología y Derecho Penal organizado por estudiantes y maestros de la licenciatura en Criminología de UES Magdalena. Bienvenidos todos. Para dar inicio oficial a esta ceremonia, procederemos en primera instancia a rendir honores a nuestro lábaro patrio. Para tal efecto nos acompaña la banda de guerra y escolta de la Universidad Estatal de Sonora, Unidad Magdalena. Les pedimos de favor ponerse de pie. Saludar. Ya. Ya. Firmes, ya. Enseguida entonaremos nuestro himno nacional acompañados por la banda de guerra de nuestra universidad. Saludar, ya. El contador público Francisco Javier Cepeda Munro, presidente municipal de Magdalena de Quino. El doctor Horacio Huerta Ceballos, rector de la Universidad Estatal de Sonora. El doctor Eusebio Pillado Hernández, jefe de la División de Ciencias Sociales de UES. El doctor Martín Terán Gastelum, director de UES Magdalena. El licenciado Jorge Alejandro Villa Martínez, juez mixto de primera instancia, Distrito Judicial de Magdalena. Se agradece también la presencia de los expositores, estudiantes, docentes y personal de la Universidad Estatal de Sonora. Buenas tardes. Buenas tardes. Sean bienvenidos, sean todos bienvenidos. Esto es de esas cosas que para la universidad son muy interesantes. Yo quiero agradecer mucho a mi buen amigo, el presidente municipal, Francisco Javier. Él y yo platicamos mucho desde que él tomó posesión y hablábamos que a veces las diferencias tienen que obligarnos a tener coincidencias. Y a final de cuentas, la gente para nosotros es lo importante.
Yo creo que Francisco es un muy buen tipo, es una excelente persona, es un buen amigo. Pues todo es alguien comprometido con el pueblo de Magdalena. Al juez Jorge Alejandro Villa, muchas gracias por acompañarnos, licenciado. Es un privilegio, además creo que es usted expositor. No es expositor, pero bueno, es que este tipo de gente, con las experiencias que tienen, pueden aportar muchas cosas. A mi buen amigo, muy buen amigo, Eusebio Pillado. Eusebio, con una larga trayectoria como licenciado, como abogado, pero además con una larga trayectoria de vida. Es alguien que está sumamente comprometido con el servicio. Me costó mucho trabajo que aceptara venirse a trabajar a la universidad y pues nos hizo ese gran favor de incorporarse con nosotros y empezamos a ver los resultados. ¿Y qué les puedo decir de su director? Alguien muy capaz, sumamente inteligente, muy cordial, una persona muy conciliadora, pero sobre todo también una persona con una capacidad de servicio impresionante. Muchas gracias al Presidium gracias por permitirme estar ahí sentado con ustedes. La gobernadora del estado, desde su campaña, ella comentaba que la educación tenía que ser un eje fundamental del desarrollo de Sonora. Y desde su campaña el compromiso era educación para todos y educación de calidad. Esas coincidencias nos han llevado a tener los objetivos muy similares y las instrucciones del secretario de Educación es continuar y seguir. La Universidad Estatal era una universidad sumamente importante en la región, pero de 3 años para acá se ha vuelto esencial y fundamental. Somos unos fieles creyentes los que estamos en la universidad, que no hay desarrollo que no tenga que pasar por un aula. Y la profesionalización de los servicios, que a final de cuentas el objetivo principal de esta universidad es capacitar y entrenar a jóvenes para que se integren rápidamente al sector productivo y a la sociedad, para poder tener una actividad que, si bien encontramos un sinnúmero de deficiencias, violencia, drogas, corrupción, infinidad de cosas de las cuales ellos no son los culpables son las generaciones anteriores, que no tuvimos la capacidad completa de poder dejar un mundo mejor, pero sí son ellos los responsables de hacer esas modificaciones y esos cambios. Y los funcionarios públicos tenemos que ser el medio para que ellos puedan lograr este tipo de cambios. Yo de verdad que me congratulo de que este curso de criminología para profesionalizar lo que desgraciadamente no está nada profesionalizado y de lo que debería de ser el último eslabón que nos tendríamos que estar fijando, ¿no? Estar capacitándonos para ver cómo combatimos el crimen. Y a mí me gustaría mucho que nos estuviéramos capacitando para ver cómo producimos más alimentos, a ver cómo perseveramos más el agua, a ver cómo haríamos cosas mejores para el medio ambiente, pero desgraciadamente es un tema que tendremos que atacar y lo tendremos que hacer de la mejor manera para hacer entender que este tipo de profesionalizaciones nos hacen tener una mejor sociedad, tener una mejor impartición de justicia. Todos estos cambios que se han hecho en los juicios orales y todo, es una transición, o sea, porque a mí de repente le reclamo yo a mis amigos los abogados que cómo es posible que alguien que lo agarran robando salga a los 4 días porque no le supimos
integrar un expediente, una carpeta adecuadamente, ¿no? Entonces tendremos que estar preparados para esta transición, para poder tener un país con los derechos humanos perfectamente bien establecidos, que las investigaciones se lleven a cabo en la forma adecuada para que se imparta la justicia como se debe de impartir. Ahorita, desgraciadamente, la pregunta que se hace la ciudadanía es, cuando a mí me dicen de los derechos humanos, siempre contesto que los derechos humanos son para humanos derechos, ¿no? Y de repente los derechos humanos los absorbe y los ejecuta y los adquiere la persona que menos derecha es, ¿no? Entonces, por eso este tipo de preparaciones, este tipo de capacitaciones, creo yo que son sumamente importantes. Me da mucho gusto que sea aquí el primer congreso de criminología que establece la universidad y de que lo vamos a ir haciendo en forma continua. Ahorita estábamos en pláticas con el doctor Terán, el director, y con el presidente municipal, con Francisco. Le pedimos respetuosamente al contador público Francisco Javier Cepeda Munro, presidente municipal, tenga bien hacer uso de la palabra. Muchas gracias, muchas gracias. Me da mucho gusto, buenas tardes. Doctor Horacio Huerta, sinceramente muy agradecido por usted como siempre apoyando a Magdalena, y la noticia que nos dio no se la quiso dar a conocer a nuestra gente. Eusebio, bienvenido, llevas el nombre de nuestro padre Quino, Eusebio Francisco Quino. Eusebio, bienvenido a Magdalena. Licenciado, gusto saludarte, y licenciado doctor Terán, es un placer y siempre estamos con nuestro invitado. Me platicaba el rector muy buenos amigos, sinceramente, licenciado, me dio gusto ver al doctor del Valle, aquellos rumbos, Carlos, que vinieron a estos eventos, que es muy, muy importante para todos nosotros. Platicaba con el doctor cuando allá afuera, que quiere mucho a Magdalena, siempre se está preocupando mucho por Magdalena él, y me dice, Chato, ¿no? Chato, ya está listo el presupuesto para terminar la UES en Magdalena. Pues siempre pensando en Magdalena. También los trámites que hace el doctor Terán, también estar insistiendo, porque ahorita no es tan fácil conseguir, y ustedes lo consiguieron. Doctor, sinceramente, doctor Huerta y doctor Terán, felicidades por este apoyo que nos está dando Magdalena. Ustedes, qué mejor que este curso, que es tan importante en estas fechas, como dice el doctor Huerta. Necesitamos gente y actualizarse, y como dice, en cuatro días sale un preso porque no juntamos las carpetas como antes está. Creo que este curso nos va a ayudar mucho, creo que es para el bien de todos nosotros, de Magdalena, de Santana y de la región que hoy nos visita. Hoy, siendo las 2 de la tarde, declaro inaugurado oficialmente este primer Congreso de Criminología y Derecho Penal aquí en Magdalena. Muchas gracias y bienvenidos todos. Buenas tardes. Voy a andar caminando entre ustedes. Quiero agradecer la invitación a las autoridades de la escuela. Es un honor, es un gusto para mí estar entre ustedes. Soy nacido en la Ciudad de México, pero me considero adoptado del estado de Sonora. ¿Sí? Tengo el gusto de haber hecho el servicio social aquí cerquita en Urbe, y me casé con una cucurpeña, ¿sí? Entonces hagan de cuenta que estamos entre familia. Vamos a hablar sobre un tema muy delicado
¿qué es la desaparición de personas? ¿Sí? Desaparecida que una desaparición forzada. ¿Qué diferencia hay? La desaparición forzada tiene que ver con los servidores públicos, ¿sí? Cuando demostramos que una persona es desaparecida por funcionarios públicos, es una desaparición forzada, pero no todas las desapariciones son forzadas. Mucha gente nos ve como los malos de la película y no somos, o no todos somos los malos. Vamos a empezar a platicar un poquito de esto, ¿sí? Y la Convención Internacional para la Protección de todas las personas, ¿sí?, contra desapariciones forzadas refiere en su artículo 2. ¿Conocimiento de qué tipo? Debe tener conocimiento científico, pero además, ¿qué? Conocimiento empírico. Cuando tenga esos dos conocimientos, va a adquirir una cosa que se llama pericia o experiencia. Chicos que están procesando un lugar de intervención. Bueno, disque procesar. Y perdón por la comparación, pero este chiquero, este cochinero, es lo mismo que este, ¿sí? Y ahí tenemos cadáveres decapitados, cadáveres que fueron cubiertos con cobijas, con lonas, que son materiales que pueden ser susceptibles de que tengan indicios, pelos, huellas, saliva, etcétera, y vean la cantidad de personas que está más importante salir bien en la foto que hacer bien su trabajo, ¿sí? Acá parece que está bailando la Macarena. Jamás se deben de meter a una fosa, nunca. Yo sé que queremos terminar rápido para irnos a comer o ya se acabó mi turno. Esto está mal hecho, ¿sí? Porque yo no sé si me voy a parar arriba del cráneo o arriba de otro hueso que puedo fracturar. Y al momento de recuperar, voy a perder el contexto de mi fosa. Esto nunca se debe de hacer, nunca hay que meternos a las fosas. Y desgraciadamente ahora salimos en todo el mundo, por internet principalmente, ¿sí?, con nuestras técnicas de recuperación de cadáveres enterrados. Si lo otro está mal hecho, imagínense esto. Y aquí empieza la impunidad. Hay veces que el Ministerio Público, que el fiscal, que el jefe de gobierno, que el procurador se preocupa más porque esto no salga en los medios de comunicación y lo quieren hacer rápido. ¿Para qué? Para que no salgan las noticias, para que no salga en el periódico. Cuando lo que está haciendo es que salgan las noticias y además que salga mal hecho. Esto está muerto desde aquí. Ya si llega a juzgado, ya esto no sirve. Esto no deben de dejar de ser hombres de ciencia, ¿sí? Su misión no es vengar a nadie, no es salvar a un inocente o aniquilar a un culpable. Simple y sencillamente es encontrar la verdad científica. Si esa verdad no le sirve al Ministerio Público para judicializar una carpeta de investigación y va a tener que dejar ir a la persona que tiene detenida, pues que se vaya, a lo mejor él no puede. No tenemos por qué encuadrar investigaciones a personas para que las metan al reclusorio. ¿Sí? Vamos a buscar la verdad, y si esa verdad no le sirve al Ministerio Público, pues ni modo, nosotros estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Siempre hay huellas y siempre hay rastros que exigen determinadas acciones que van a exigirnos a nosotros
para poder allá recolectar, analizar e interpretar esos rastros, esos indicios, ¿sí? Y que están estrechamente relacionados con ese hecho que estamos investigando. Por lo tanto, podemos aquí recordar lo que decía Carlos Romaña García, que es uno de los primeros criminalistas que hubo en el país: no hay malhechor que no deje huellas detrás, ¿sí? Siempre nos dejan algo. No hay crímenes perfectos, hay malos investigadores. Si no hacemos bien nuestro trabajo, no le estamos haciendo caso. Vamos a hacer recorridos de superficie, nos vamos a colocar en una línea y vamos a peinar, a barrer el terreno. Es importante hacer la técnica como se debe de hacer y no ponernos a 5 metros porque vamos a perder información. Debemos de estar colocados entre 1,20 y 1,50 metros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tu campo visual aproximadamente es de 3 metros. Entonces, si te pones a 1,20 y la otra persona a 1,20, tu campo visual se junta con el del y no va a quedar terreno sin observar. Y si yo ya tengo una posible fosa, voy a picar. ¿Por qué? A donde está la fosa el terreno es más suave que afuera. Si yo pico afuera va a estar duro, si pico en la fosa se va a hundir la varilla. Y lo debo de hacer con mucho cuidado porque si le atino al cráneo lo voy a fracturar. Y se trata de aplicar esto cuando encontramos algo a donde aplicarlo, no ir haciendo así como la lanza del viejito. No, ya que yo observé, utilizo esta técnica. Una plancha de cemento. O en una construcción es difícil buscarlos así, pero cuando tenemos indicios de que ahí está, lo que hacemos es, los perros pueden servir, pero lo que utilizamos es el radar de penetración. El radar de penetración atraviesa rocas, cemento, cualquier material, se utiliza en geología, atraviesa el subsuelo y el técnico que utiliza el georradar me va a decir hay una alteración. Si hay una alteración, botamos el cemento y hacemos un pozo de sondeo, metemos un detector de gases, metemos a los perros y si consideramos que hay un cadáver, hacemos la excavación. Mañana nos vemos por aquí. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. De una persona tan profesional y tan experta en la materia de los temas que estamos abordando. Como un pequeño presente por parte del auditorio, nos gustaría regalarles aquí Muchas como gracias. productor regional. Un aplauso. Gracias. Lo que estoy tratando de hacer es transmitir una idea. Voy a tratar de abstraerme de datos cuantitativos, que es muy común para los que estudiamos economía, pero aquí la idea era contar una historia, hacer un storytelling, por decirlo así, sobre una idea que enlace a varias historias. Lo que voy a contar son varias historias, ¿no? Si cada historia a lo mejor les puede parecer un lugar común, una historia ya conocida, pero de la manera como se van entrelazando, van transmitiendo una idea. Yo tomé, estas no son ideas mías, salen de varios libros y trato de formar un hilo conductor para centrar la idea. Es la mezcla de varios autores. Principalmente me basé en Gabriel Said, quizás el último intelectual de la era de Novo y de Octavio Paz que queda vivo, acaba de cumplir 92 años creo, y de Juan Enrique Escabot, un mexicano que está en Harvard y que trabaja muchos temas de tendencias tecnológicas, y de un libro de Francisco Reyes Heroles que se llama Entre Dioses y Bestias, de Nous, el ángel nuevo, y se dibujó por Paul Klee más o menos al final de la segunda década del siglo pasado. A alguien le gustó, a una persona que tenía mucho dinero le gustó, compró, era un tipo letrado de la historia y dijo, este es el ángel de la historia. Se parece mucho por la forma en cómo está dibujado. Es un ángel que prácticamente cuenta las tragedias de la historia con la sola imagen que está ahí.
lo tomo porque normalmente cuando lees textos de ciencias sociales o textos que hablan de pasado y futuro, tratando de mezclar una idea, tienden a citar el Angelus Novus. Es, como pueden ver, una caricatura que lleva los brazos alzados con las alas, ¿no? Que parece que va huyendo y la mirada parece que va viendo el pasado. Él se aleja de las tragedias. Pero quizás la definición, porque tiene una serie de interpretaciones, esta dibuja impresionante, pero con la que yo me quedo, es que es una forma de decir que representa al hombre moderno, al hombre que es consciente de su pasado, que entiende su presente, pero que no encaja, que por lo tanto huye del mismo. Y quisiera que esa fuera la secuencia para dar la explicación o el cuento, la historia que vamos a hacer. Guido era un maestro destacado, prestigioso en Edimburgo, en la Universidad de Edimburgo, pero no era economista, él enseñaba ética y moral. Él era filósofo con especialidad en religión. Y él había escrito antes un libro que se llamaba La teoría de los sentimientos morales. Y se hizo famoso por eso, pero no famoso para bien, famoso para mal, lo odiaban por eso. Este es uno de los primeros feministas de la historia. Él descubrió que si los hombres y las mujeres tenían la misma igualdad de oportunidades para acceder al mercado, los países iban a ser más productivos. Él era el que decía que a los policías se les debía pagar mucho dinero porque arriesgaban la vida. Perdón, está el comandante, ¿no? Era un liberal y sostenía que el triunfo de las naciones que habían crecido era porque tenían libre mercado, porque podían intercambiar los bienes en los que eran más productivos, más competitivos ellos con naciones que también tenían bienes muy productivos, y hacer a un lado en donde no eras bueno haciendo las cosas. Esto se escribió en 1776. Vivimos un modelo de sustitución de importaciones en México que duró prácticamente 50 años, toda la segunda parte del siglo pasado, y no sé en qué maldito momento pensamos que ahorita en 2019 tenemos que volver a algo parecido. No entiendo por qué, pero esa es la idea. Con sobre para lavarse ahí, a mano. El sistema de distribución de prendas de Bombay es único en el mundo y ha originado tesis hasta de maestría de modelos de negocio. Hay franquicias que su logística de operación nació de cómo trabajan estos hombres. No se pierden las prendas, se ve así. Es muy difícil entender la India porque tiene tasas de crecimiento muy alta, tiene riqueza muy grande y tiene pobreza muy grande. Los dos mundos ahí. ¿Por qué lo pongo? Porque la India también tiene estas cosas. Hay gente que dice que el poder de la India proviene de todas las construcciones que dejaron los maharajas, porque fueron grandes reyes, porque tienen palacios por todos lados, palacios como ese, pero por todos lados de la India. Y dicen, de aquí nace el espíritu de la India, de lo que nos ha de empezó sin recursos, muy pobre. En 1980 nadie daba un peso por los apestosos hindúes. La segunda generación de universidades es un poquito más decente, parecida a las universidades que tenemos en Sonora. La tercera generación de universidades tecnológicas son esas. Yo solamente agarré 3, las que me encontré, y las puse ahí. Ya no se ven edificios muy pobres. Y entrar a cualquiera de esos tecnológicos es tan difícil como entrar al MIT en Estados Unidos. Y de aquí salen los mejores de los mejores. El 45% de los egresados de la India, de las universidades tecnológicas de ahí, domina el 40% de los trabajos en Silicon Valley y aquí en San Francisco. Estados Unidos importa hindús que tengan el conocimiento de eso. Ya la siguiente evolución del ser humano, pasar de Homo sapiens sapiens a otra cosa. Se dice que lo que viene es el Homo evolutus. ¿Qué es eso? Si el Homo sapiens sapiens es aquel que es capaz de transformar su entorno y ser consciente de esa transformación, eso somos nosotros. El Homo evolutus va a ser capaz de eso y de transformarse a sí mismo. Y para allá vamos, ya hay exoesqueletos.
ya hay piezas robóticas que podemos adherir al cuerpo. Ya se está trabajando en eso. ¿Y dónde está la tendencia? Pues resulta que la tendencia está en que a alguien se les ocurrió en la Universidad de Harvard y en Canadá que podían juntar el código de la vida con el código digital. Y podemos hacer que los corazones vivan fuera del cuerpo humano por horas y días. Queremos llevarlo a meses. En eso se está trabajando. Hay gente que está trabajando en sangre sintética cuando dicen que es imposible. Pero wow, si lo logran. Hay gente que quiere reproducir pulmones afuera del cuerpo humano. Eso acabaría con el tráfico de órganos. Si lo logramos, y se está trabajando en eso, hay millones de dólares invertidos ahí, pues entonces esto va a cambiar. ¿Cuándo? No lo sé, pero muy pronto. Por México ya pasaron 2 grandes oportunidades. Te puedo decir una que pasó muy rápido, los microchips. Teníamos la posibilidad de haberlo hecho nosotros. Fuimos pioneros en el campo. Pero nos sonaba que la robótica y el nopal no congenian. Lo dejamos así. Y China dijo, dámelo para acá. Y lo hicieron. El primer boom de China fue electrónico. Se llevaron microchip. Nosotros la vimos pasar. Y la seguimos viendo pasar. En este momento la nanotecnología está a punto de detonar en un boom. El único instituto en México que está creando nanotecnología con fuerza y con dinero es UNAM, no hay otro. Y tienen un centro de investigación nanotecnología. Y lo saben y son conscientes, porque esto me lo contaron los del centro, cuando vinieron a la escuela donde yo doy clases a hacer una alianza. Dicen, no nos va a volver a pasar lo de los microchips. O somos nosotros los que lideramos el cambio de la nanotecnología, o ya no va a haber otra oportunidad. Hay tendencias, ahí les dije nanotecnología, ahí les dije lo del código de la vida y el código genético. Finalmente, yo les digo, como no todo concentrarnos en el presente tiene mucho sentido, vive el presente, no te preocupes por el pasado, no es una buena recomendación, pero también es cierto que no todo futuro va a ser mejor, pero sí vale la pena creerlo, sí vale la pena trabajar en eso, sí vale la pena apostarle con una conciencia racional, y cuando digo racional es no desbordada, a que podemos ser parte de eso. Todos los países que han crecido empezaron hechos polvo. Alemania se ha reconstruido 2 veces en un siglo y siguen siendo potencia mundial. Destruida, completamente destruida. Por si alguien está pensando que esto es Magdalena, ¿qué me vienes a hablar a mí de eso? ¿Cuáles símbolos del poder? Si mis símbolos del poder son 2 tumbas y un cerro que tiene allá un puntito blanco que es una cruz. Por algo se empieza. Todo se puede. Todos ellos empezaron con menos de lo que tenemos nosotros y lo lograron. ¿Qué tienes que hacer? Aplicar las 3 cosas: tiempo, ser paciente, adaptarte al cambio y seguir mejorando en lo que haces. Si te mantienes pasivo, vas a ver pasar las oportunidades. Se puede crecer mucho, pero mucho más, apostándole a las tendencias y al conocimiento, que creyendo que podemos salir de la miseria solamente por ser caritas, por cantar bien, por bailar bien, esperando que nos lleve el varón. Ese no es el camino. Los caminos son otros. Y qué bueno que están dentro de una institución educativa, qué bueno que están estudiando. Y no piensen que la educación es hasta que termino la licenciatura y se acabó. Sigan, no pesa. Hay muchas oportunidades, nunca paren. Sean ahí lo mejor que puedan, comparados contra ustedes mismos. Y siempre con un modelo de solidaridad hacia los demás. Si seguimos creciendo, afilando los codos para no dejar crecer al que está a un lado, nos va a pasar lo que le pasó a los portugueses. Muchas gracias. Queremos agradecer por su participación y aquí, gracias a los compañeros de la carrera de criminología de 4º semestre, le damos las gracias
y le vamos a otorgar unos productos de nuestra región. ¡Aplausos! Vamos a platicar rápidamente de cómo se investiga una muerte violenta. Sabemos que una muerte violenta tiene tres posibilidades, ¿sí? Que sea un homicidio, que sea un suicidio o que sea un accidente. En este caso vamos a hablar de muerte violenta en general. Aunque para nosotros en la Ciudad de México todos son considerados homicidios hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar. Yo soy criminalista del campo, acudo directamente a hacer criminalística al lugar de la investigación, al lugar de intervención. Pero existen diversas especialidades periciales que también entran dentro de la criminalística, porque todas investigan, tienen el mismo fin, investigar el crimen. En México tenemos alrededor de 40 especialidades, ¿sí? Estas son algunas de ellas: balística, medicina legal, dactiloscopía, fotografía forense, tránsito terrestre, criminología, química forense, odontología forense, antropología, método de investigación de la criminalística. Tenemos que proteger y preservar un lugar de intervención, tenemos que hacer observación. A través de la observación vamos a recopilar información que nos va a permitir empezar a construir conocimiento científico. Hay que hacer fijación. ¿Cuántos medios de fijación conocen? Fijación fotográfica, por video, documentación, fijación escrita, planimetría, moldeo y moldeo. Perfecto. Vamos a levantar, embalar y etiquetar indicios. Los vamos a suministrar a los diversos laboratorios o la bodega de evidencia, y todo debe de ir con su formato de cadena de custodia. Y en donde los peritos vamos a tratar de relacionar el lugar del hecho o del hallazgo, el lugar de intervención, con la víctima y con el victimario. Está ligadas estas tres cosas y se conoce como tríada de investigación. ¿Cómo vamos a investigar una muerte violenta? ¿Qué tan importante? Pues porque podemos observar que la mayoría de las personas que aquí nos acompañan pues son elementos de la policía o tienen pues algún contacto, ¿verdad?, con la función de policía. Cuando hablamos de los contextos sociales, los contextos políticos de la actualidad, cómo se están concibiendo las corporaciones policíacas, es muy importante observar, en primer término, que con las reformas recientes que hemos tenido, principalmente en la materia de derecho penal, qué tan importante es la participación de los policías. Yo diría que probablemente la más importante, ¿verdad? Aunque probablemente alguna persona pudiera diferir de ello y decir, pues, que son solo una parte del procedimiento. Recordemos que un proceso empieza por una investigación, y la investigación, pues, es llevada a cabo por un policía, ¿verdad? ¿Quién es la trilogía investigadora? ¿Se acuerdan? ¿Quién es la trilogía investigadora? Es el Ministerio Público, el perito y el policía, ¿verdad? Que también le llaman primer respondiente al que llega en primer lugar a la escena, ¿verdad? Hay algo gracioso en el tema del primer respondiente, ¿no? Lo vamos a hacer así como un chiste local para soltar el cuerpo, que dicen que los policías ahora, cuando hacen un llamado por radio, pues porque hay algún acontecimiento que puede ser susceptible de la comisión de un ilícito, pues salen rápido, ¿no?, a la patrulla de la corporación a la que pertenecen.
Y cuando están a una cuadra de llegar al lugar de los hechos, se paran y voltean y están así con unos binoculares. Espérate que lleguen los estatales. No, espérate, la municipal está más cerquita, ¿verdad? Y ya cuando da el primer paso uno de la corporación, ya los otros dicen, no, ya, él es el primer respondiente y se retiran, ¿verdad? Parece broma y es un chiste, pero en la realidad sí ocurre. No decimos que a lo mejor en este municipio, pero sí ocurre. Y les voy a decir por qué. Tiene su razón de ser. Hay corporaciones policíacas que no invirtieron su presupuesto que les dieron cuando fue el cambio del nuevo sistema para capacitar a sus elementos. Entonces, son elementos que si bien pues tienen la función de investigar, probablemente pues no tienen las herramientas necesarias y suficientes para llevar a cabo una investigación como lo marca la ley. Entonces, a ese policía que se queda una cuadra antes de la escena del crimen, pues ¿qué dice? No, es que si yo llego, pues voy a tener que yo hacer el IPH, ¿verdad? ¿Qué es un IPH? Es el informe policial homologado, que antes se le decía el parte informativo, ¿verdad? Entonces yo lo voy a tener que hacer, y si yo aparezco en el IPH, pues yo voy a tener que ir a juicio, ¿verdad? Porque voy a ser una de las personas que participó en el procedimiento. Entonces, ese temor que tiene el elemento, pues no fuera tan necesario si el elemento se sintiera a lo mejor con la capacitación que tendría que tener. No lo digo que no lo tengan. Puede haber corporaciones que sí hayan hecho su trabajo y sí hayan invertido, pero la mayoría, y lo digo por una realidad objetiva que vivimos, no están preparados al 100% para llevar a cabo el procedimiento. Sí saben porque han estudiado el nuevo sistema, pero a lo mejor no cuentan con los elementos necesarios para realizar la función para la cual están destinados. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer un policía cuando llega a una escena del crimen? Exacto, preservar el área, ¿verdad? Entonces, dice el policía, no, pues ya llegué, primer respondiente, tengo que preservar el área. Necesito acordonarla para que nadie pase al cuadrante, que yo haga la separación. Y le dice a su compañero, saca la cinta de acordonamiento, pues. Y le dice el otro, si no tenemos. ¿Cómo que no tienen? No nos han mandado. ¿Y cómo acordonan el área cuando vienes con otra persona? Pues nos ponemos en filitas y alrededor para que no pase la gente. Entonces, a veces ellos mismos se meten a la escena y pisan. ¿Por qué? Porque no hay una correcta separación, ¿verdad? Pero no es culpa del policía. ¿De quién es culpa? ¿De la institución? No, tampoco. Es culpa de la falta de protocolos que tenemos para hacer las cosas, ¿verdad? Y les platico todo esto no para que digan los policías, mira, nada más vino a hablar mal de nosotros. No, al contrario, estoy reinstalados, solo indemnizados, dice, aunque acrediten que fueron inocentes del delito que se les investigó, de la situación que se les imputó. Entonces, ya de antemano, pues estamos viendo que la Constitución está poniendo como un puntito negro arriba del policía, ¿verdad? Un acto de discriminación. Entonces, yo en una ocasión discutía por este artículo 123b, fracción 13, y le digo, oye, pero ¿por qué etiquetas así al policía? ¿Y saben qué me contestó la persona que estaba aplicando el 123b? Porque los policías no tienen derechos humanos, me dijo. Así me lo dijo. O sea, como diciendo, ¿qué tiene? Pues es un policía, no pasa nada. Pero para que vean incluso la ley, el señalamiento que hace, porque está haciendo un acto de discriminación en contra de un oficial de policía. ¿Por qué? ¿Qué hace un policía que tú lo das de baja, lo indemnizas sí, pero no lo reinstalas? ¿A qué se va a dedicar? Ya no va a poder ser policía, ¿verdad? Que te aplicaron el 123. No digo que se vayan a dedicar a cosas malas, pero al ya no ser policías, pues ¿a qué te vas a dedicar si estudiaste para ser policía? ¿Verdad? Son guardias de seguridad o ponen un negocio o terminan estudiando
una carrera diversa y vuelven a empezar, porque en realidad quedan etiquetados con la aplicación de ese artículo. Entonces les comento que incluso las leyes indirectamente pues aplican actos de discriminación, ¿verdad? En contra de las mismas corporaciones. Entonces un policía que diga, yo quiero hacer mi trabajo correcto, yo quiero ser honesto, yo quiero hacer las cosas bien, les digo algo, van a llegar a un mundo que no los va a identificar, porque la misma sociedad los pone en un contexto que probablemente pues no es el contexto que buscan en el ejercicio de esa profesión. Hicieron una encuesta hace tiempo y le preguntaron a ciertos ciudadanos qué opinaban respecto a la seguridad pública de su municipio o de su estado. Y cuando les comentaban, ¿qué opinas de los policías? La mayoría de los comentarios que hicieron pues fueron comentarios despóticos, grotescos, desagradables, ¿verdad? No los vamos a tocar porque ya los han escuchado, me imagino, ¿verdad? Entonces siempre se expresaban de una manera negativa y le decían, bueno, ¿tú a quién le encargarías la seguridad de tu ciudad, o de tu municipio o de tu estado? ¿Y saben cuál era la respuesta que daba la gente? No, decían, a los militares. ¿Y por qué los militares? Porque ellos sí tienen autoridad, decían. Entonces, la sociedad ve a los militares como si fueran realmente la autoridad que los va a venir a proteger. ¿De qué? Pues no sabemos, pero los militares, ¿verdad? En estados donde había puertos, pues los marinos. Y se hacía una escala para saber, a ver, bueno, ¿quién es el personaje que tú consideras que puede ofertar la seguridad pública en tu municipio, en tu estado? Y se iba en una escala y primero estaban pues los militares, después estaban los marinos, después estaba la policía federal, después la policía estatal y siempre al final estaba la policía municipal. Porque ellos consideraban que en esa escala era la jerarquía de poder de las instituciones. ¿Por qué les platico esto? En base a estos comentarios de la sociedad, es por ahí que viene alguna propuesta que a lo mejor algunos han escuchado, que es la Guardia Nacional. Han escuchado últimamente el tema, ¿verdad?, de la Guardia Nacional. ¿Qué era la Guardia Nacional? Pues se buscaba que hubiese una corporación élite en el país que se encargara de todos los asuntos de seguridad pública, para que el ciudadano sintiera pues que en efecto le estaban cumpliendo pues esa parte que le debían, ¿verdad?, en cuestión de sentirse seguro, arropado por el Estado. Entonces, la primera propuesta que se hace, porque fueron dos, ya la segunda pues ya quedó publicada el día 23 de febrero, la primera era que las corporaciones, como lo era los soldados, tenían un área ellos de policías militares, y también los marinos, que tenían su área policíaca, esos elementos los absorbieran y los policías federales que existían se fusionaran y con ello hacerse la Guardia Nacional, que iba a ser una corporación que iba a tener funciones de seguridad en todo el país y a su vez iba a poder, ese era el primer proyecto, iba a poder participar en las investigaciones criminales, auxiliando al Ministerio Público en las investigaciones. Ese fue el primer proyecto. ¿Qué también trae el primer proyecto? Que se quería que hubiera un mando militar, que la persona que los coordinara fuera de la milicia, fuera un mando militar. Y el tercer punto, se buscaba que desapareciera por completo la Policía Federal y que en su lugar pues se quedara esta corporación, ¿verdad? La ciudadanía empezó a tener una inquietud, la sociedad civil, por la cuestión de que este proyecto manejaba la idea de un mando militar. Y ustedes pudieran decir, ¿y qué tiene que sea un mando militar? La opción aquí es que las personas que pertenecieran a esa corporación iban a estar bajo fueros militares. ¿Saben qué es un fuero militar? Son como tribunales que manejan para castigar la comisión de ilícitos, que maneja la milicia o que maneja la SEDEN. Entonces,
Dentro de ellos, pues ellos castigan los actos que sean pues cometidos por militares. Pero el conflicto aquí era que recuerden que los militares están preparados para cuando haya guerras en el país. Entonces obviamente la fuerza que ellos utilizan pues es una fuerza que no es tan medida como la de un policía, ¿verdad? Ahora sí que no tienen filtro, como dicen, ¿no? Otra de las cosas es que el Estado mexicano ha tenido varias recomendaciones ya por tribunales internacionales por excesos que han cometido los militares. Entonces, pues hagan de cuenta que estamos poniendo en riesgo a la sociedad, ¿verdad? Uno de los casos ahí muy icónicos de los que México ha tenido recomendaciones ha sido desapariciones forzadas por parte de militares. Entonces, el Estado se preparaba con ese temor pues, a que ocurrieran excesos por parte de los militares. Entonces, se empezaron a oponer a esta primera propuesta y sale una segunda, que es la que se aprueba hace poco, que es el 23 de febrero. En esta segunda ya autorizan que se haga precisamente la fusión que les comento, que sea de policías navales, policías militares y policías federales, pero dicen con un mando civil. Este proyecto a revisión por 5 años. ¿Qué significa? Que si en 5 años pues vemos que es ineficaz el proyecto, pues probablemente desaparezca, sea sustituido por uno nuevo o se vuelva a retomar el sistema que se manejaba, ¿verdad? ¿Por qué es importante saber esto? Porque las personas que en la actualidad se encuentran haciendo funciones de seguridad pública, de cierto modo, pues les va no repercutir, pero sí va a haber cambios en cómo están distribuidos ahorita las instituciones. Si bien este proyecto es federal, recuerden que es pues, para aplicación en todo el país. Entonces ciertas corporaciones, probablemente algunos elementos que ahorita tenemos, pues quieran irse a ocupar un cargo allá, ¿verdad? O bien, pues vayan a tener que coadyuvar, como lo hacen ahorita, cuando hacen operativo, por ahí traen a veces a los soldados, ¿verdad? Tienen que coadyuvar con el trabajo que vayan a hacer esas corporaciones. Entonces, este contexto lo manejamos en un principio para entender qué siente la sociedad con el trabajo o la función que hace un policía. ¿Cómo los catalogan o cómo los señalan? Y qué tan importante es en la investigación de los delitos y en un proceso jurídico penal la participación de un policía, ¿verdad? Entonces, yo les pregunto, ¿alguien que no sea policía por aquí? ¿Quién no es policía? ¿Ok? ¿Ha tenido usted algún acontecimiento en el que haya tenido que depender del auxilio de un policía? ¿Y cuál ha sido su experiencia con la función de los policías? Digan la verdad, no la van a linchar, yo la voy a cubrir. No, la verdad, muy bueno. Me parece muy bien. ¿Alguien que haya tenido una mala experiencia? ¿No? Dice que no, que le caen muy bien todos. Y aunque no los conozcan, a todos los quiero. ¿Por qué les platico esto primero? Porque vamos a entender ahora, ya dimos una radiografía de qué es lo que la sociedad siente, o sea, de aquí, como dicen, de aquí para allá, qué sentimos nosotros con la labor de un policía, cómo lo describimos. Si estuviéramos jugando, han jugado este juego que todo tiene que ser con mímica, ¿sí? Para adivinar quién es, ¿cómo le harían para decir que es un policía? ¿Cómo le harían? ¿Cómo dijeran? ¿No se les ocurre? Harían así cara fea, cara bonita, que se pusieran en la mano. ¿Cómo le harían? Esto, les digo, es muy importante porque debemos de conocer las dos partes. Debemos de conocer cómo concebimos nosotros la función de seguridad que están llevando a cabo nuestras corporaciones en nuestro país y a su vez cómo esos elementos conciben la obligación que tiene tanto el Estado como la sociedad para ellos. Nunca le preguntamos a un policía, oye, ¿cómo te va en tu trabajo? ¿Te va bien? ¿Te trata bien tu jefe? ¿Tienes el uniforme completo? ¿Traes balas para salir en este turno? ¿Te dieron pistola? ¿Tienes patrulla? ¿Andas en bicicleta?
decimos? ¿Qué haría? Que está en el clavo, ¿verdad? Así decimos, nunca le preguntamos al elemento. Entonces esta radiografía que les voy a pasar en este momento, déjenme ver dónde dejé el aparatito, es el otro lado de la historia. Les digo, nunca se queden con la primera impresión, ¿verdad? Lo que les platiquen, siempre pregunten a la otra parte y de mi parte qué, ¿verdad? Porque aquí es muy importante. Voy a ir a imprimir uno. Y eso lo tienen que hacer de su bolsa. Entonces, ¿por qué estamos platicando todo esto? Cuando juzguemos la participación de los elementos en una investigación, debemos de ver qué hay detrás de la función de esa corporación. A veces no son malos los elementos, no son malos los operadores. A veces el sistema es el que no está bien, ¿verdad? Y la sociedad no vemos, pero no lo vemos importante para nosotros porque nosotros no nos está causando ninguna afectación porque tenemos el acápese, o sea, el policía ahí está, pero no sabemos si está completo o incompleto para hacer la función para la cual está destinado. Los policías reciben órdenes para realizar labores que no les corresponden, eso también es muy importante. ¿A cuántos policías no los mandan por los chamacos del patrón a la escuela? Oye, la señora no va a hacer comida, ve y cómprale sushi. Ahí va el policía a comprar sushi. ¿A cuántos policías? Y a lo mejor dicen, ¿cómo se atreve la maestra a hablar de ese tema? Porque lo he vivido, porque me ha tocado en la realidad que los mismos elementos lo digan. No les cobran cuota. Pórtate bien y te voy a meter en la lista del bono. Y ya el policía no. Oiga, jefe, ¿me va a llegar el bono? Sí. Te van a dar 5,000, pero nomás son 1,000 para ti. Bueno. Oiga, pero son 5. Si quieres, si no te lo quito. ¿Verdad? Son cuotas que tienen que pagar. Trabajos de mantenimiento en lugares públicos. A los que ponen en los clavos a veces los traen barriendo. O párate ahí y no te puedes sentar en los semáforos, párate ahí y no te puedes sentar y a 40 grados del sol, ¿verdad? Entonces, son actos que nosotros como sociedad no valoramos. También van de acarreados a los mítines políticos. Vayan, hagan bulto, unos de civiles recién levantados porque trabajaban anoche, pero tienen que andar ahí, ¿no? Votar por algún candidato y si no, aguas, ¿verdad? Y torturar a algún detenido. Eso no pasa en este país, pero yo se los pongo de ejemplo porque en otros países pasa, ¿verdad? También pasa eso. Entonces dice, te piden cuota o en su caso te lo insinúan con malos tratos o por instrucciones que les dan a los compañeros para que te traten mal. Me tocó, pues está ahí entre 1 y 2 años. Sí, sería más o menos el año pasado. Muy bien. Entonces, está en el escaso 6%, ¿verdad? Lo fomenta o no lo fomenta y exigencia de los mandos. Tengo un alumno en maestría que es policía y me dice, ¿y qué hago yo, maestra? Si me está dando el billete por la ventana del carro, ¿qué hago? Le digo, agárralo y cuando lo agarres, eres el primer respondiente, estás cometiendo un delito. Ponlo a disposición de la autoridad. Ah, no, pues ya no me van a querer dar dinero. Ah, bueno, pues ¿en qué posición te colocas? Estás a una línea muy delgada de cometer un delito tú también, ¿verdad? Porque él puede grabarte, la persona que va dentro del vehículo te puede grabar y decir que lo estás extorsionando, ¿verdad? Entonces, es una línea muy delgada que no se justifica, pero que en la realidad ocurre y sí, yo no pongo en contradicción a que el ciudadano tenga mucho que ver con este tipo de actos, ¿verdad? Que dijo un presidente municipal, no voy a decir su nombre, pero sí voy a decir lo que dijo. Y dijo que el problema de la inseguridad en los estados y en los municipios era culpa del nuevo sistema de justicia penal. Le echó la culpa y dijo, es que toda la inseguridad que estamos viviendo es por el nuevo sistema, dijo. Entonces ya cuando ahondan más en preguntarle, ya él se va a comunicar que era por parte del trabajo ineficaz que hacían los elementos en la investigación. Pero básicamente aquí no es problema de sistemas, es problema en sí de cómo la sociedad estamos trabajando en conjunto con las instituciones para poder hacer posible lo que ahorita consideramos imposible, ¿verdad?
Entonces yo los invito a que coadyuven, colaboren con los elementos de la policía. Si hay instituciones que puedan hacer pues pares, que se capaciten en conjunto con otras, y que los elementos pues no dejen de prepararse, y que siempre para ustedes sea muy importante trabajar con valores éticos, porque eso es el secreto que les va a dar que ustedes se sientan orgullosos de su profesión, ¿verdad? Pues les agradezco mucho el espacio. Les dejo aquí el link de Causa en Común, porque el tema da para más, pero aquí pueden encontrar pues lo más novedoso de los temas que tratamos el día de hoy, ¿verdad? Muchas gracias, y pues nada más que decirles del tema. Solamente agradecerle por esta exposición, este primer congreso de Criminología y Derecho Penal, y le voy a hacer entrega a nombre de los alumnos de Criminología cuarto semestre de esta pequeña canasta de producto típico de aquí de Magdalena. Muy agradecido, Eric. De verdad es una excelente presentación. Ya nos queda nada más la última conferencia de la noche. Recordar yo en alguna ocasión fui vocal de Sedemundo hace algunos años. Estuvimos modernizando y poníamos una serie de sistemas. ¿Recuerdan los cajeros que expiden actas? Antes de eso, que eso nadie nos creía que lo íbamos a lograr, antes de eso hicimos en los ayuntamientos una serie de sistemas, que recuerdo muy bien un alcalde que me dijo, mira, con esto vamos a hacer muy rápido todos estos trámites de la hacienda municipal, cómo ayudes, cómo esto, y todo, y esto es gratis aparte. Y volteo y le digo, pero no solo eso, le digo, tenemos otro para barandilla. Me dijo, no, barandilla no. ¿Por qué? Le digo, es que esa es mía. Un honor. No, muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Es un policía. Policía que tiene nombre, apellido, que tiene familia, que tiene hijos, que tiene alguien que lo espera, alguien que cree en él. Dignificarnos, cada una de las áreas, tiene que dignificarnos todos como sociedad. Y ahí es fundamental el contexto. Es uno de los principios que vamos a proteger para tratar de vincular a ese presunto con la víctima y con el probable responsable. Ahí está la computadora. Como bien decían en las ponencias anteriores, para poder determinar la responsabilidad de una persona ante un juez, o para que el juez pueda determinar esa responsabilidad de ese imputado o ese probable responsable, hoy con el nuevo sistema es básicamente con todas las pruebas científicas que nosotros podemos ofrecer. Todas las pruebas o todas esas evidencias que nosotros encontramos en el lugar de intervención, donde principalmente estos materiales para hacer la recolección de los indicios. Y son indicios que se van a recolectar por un policía. Todos estamos capacitados para hacer esa recolección de indicios. Lo principal es proteger de que no se vaya a destruir, levantarlo. La forma más común es con un hisopo con solución salina y colocarlo en un tubo para hacer un traslado corto. Protegerlo del ambiente, protegerlo de cualquier contaminación y protegerlo de que alguien más lo pueda contaminar. La búsqueda de indicios se hace en el lugar de intervención, pero también se puede hacer en las prendas de vestir, en los objetos de una unidad, de un vehículo, por ejemplo. Podemos buscar de inicio en los indicios biológicos de sangre, saliva, células, cabellos, semen. Todas las muestras de origen biológico que podamos encontrar son las que vamos a buscar, tanto en un lugar como en prendas, objetos y en el escenario donde nos estemos enfrentando. Recolectados los indicios, se embalan. Todos los indicios biológicos, independientemente en el soporte en el que se encuentren, deben de estar en una bolsa de papel o en una caja de cartón, pero no en una bolsa de plástico. Si priorizan, por ejemplo, los primeros respondientes
una prenda de vestir que está llena de sangre, pues entonces esa prenda hay que ponerla en una bolsa de cartón o en una caja de cartón. O hay un papel, como el papel de las tortillas, en ese la podemos envolver y ya que esté bien protegida con el papel, ahora sí la podemos colocar en una bolsa de plástico. Los indicios biológicos no van directamente en bolsa de plástico. El plástico va a provocar la proliferación de bacterias o el crecimiento de las bacterias y estas van a destruir el ADN. Ante las confrontas o las comparativas que vamos a realizar de esos indicios biológicos que se encuentran en el lugar de intervención, pues tenemos que tener muestras con quién compararlas. Muestras principalmente son de saliva o de sangre. La muestra de saliva es un raspado bucal con un hisopo y la muestra de sangre es pinchar un dedo y tomar 3 gotas y colocarlas en una tarjeta de fijación, se llama. Estas muestras ya se toman directamente en el laboratorio por especialistas, pero son necesarias para poder hacer las relaciones. Ahorita voy a platicar de esas confrontas o de esas comparativas. Una vez que se tienen los indicios biológicos que se recolectaron en el lugar, en el laboratorio de química, se procede a hacer los análisis para verificar que esas muestras sean de sangre, para verificar que esos indicios que se levantaron eran de saliva, si las colillas de cigarro tenían saliva, si las células que se desprendieron de la piel realmente son células o células humanas, si el cabello que se encontró en el lugar pues es un cabello que se encuentra en fase para poder ser analizado por genética. Todas esas muestras que los primeros respondientes o los peritos recolectan en un lugar de intervención son analizados en el laboratorio y determinar si realmente se trata de un indicio biológico. Una vez de que se haya comparado o que se haya analizado que es un indicio biológico, sangre, saliva, semen, células, espermatozoides, se pasan al laboratorio de genética. Y acá en el laboratorio de genética cada uno de ellos lleva un procedimiento para obtener el ADN o para obtener un perfil que lo identifica. Todos nosotros, así como tenemos las huellas que son únicas en cada persona y que nos individualizan de cada uno de ellos, también tenemos nuestro ADN que nos individualiza. El ADN es único en cada una de las personas y ese es el que nos va a identificar, aparte de las huellas, como ADN es el que nos va a identificar. La diferencia que hay entre las huellas y el ADN es que por medio de este sí podemos hacer una confronta y determinar si esas muestras corresponden a una persona o, por ejemplo, pueden ser muestras de un cadáver que está en un proceso de descomposición. En la presentación anterior hablaban de los procesos de descomposición. Si es un cadáver que se encuentra purificado o que se encuentra saponificado o que está en estado de esqueleto, no tiene rasgos físicos de identificación. Un familiar no lo va a poder identificar, pero sí podemos obtener una muestra de este cadáver, tener su ADN y compararlo con su mamá, con el papá, con los hijos, con los hermanos y poder establecer la identificación de esa persona. En el caso de las confrontas de los indicios, es una confronta directa. Si yo tengo una mancha de sangre en la ropa del presunto, pues voy a establecer que esa sangre o es de él o es de la víctima. Ahí la relación es directa para establecer a quién corresponde. Si la colilla de cigarro que se recolectó en el lugar era de la víctima o era el ADN del imputado. Es una relación directa. Pero el otro tipo de estudio que se hace en ADN es la identificación del cadáver. Y ahí sí se establece una relación biológica. Si es padre, si es madre, si es hijo, si es hermano, si es tío. Dependiendo del familiar con el que se esté haciendo el cotejo. Es importante que esos cotejos o esos análisis se hagan preferentemente con los familiares más cercanos. En primer orden los padres o los hijos, para poder identificar una persona. En segundo orden vienen los hermanos o hermanas directos. Después vienen los medios hermanos. Después vienen los tíos. Si el cadáver es hombre, pues tíos paternos y así.
es una cadena o es una lista, más bien es un orden de familiares en el que nos vamos a enfocar para poder hacer el cotejo. Y es que no es que no se pueda hacer un cotejo entre un tío o entre una tía o tíos segundos. La cuestión es que las pruebas de genética se basan en probabilidades, y entre más largo sea el parentesco, la probabilidad va a ser más baja. Entonces debemos de tener familiares entre más cercanos o más directos sean, mejor. En primer orden, padres e hijos y hermanos, ¿verdad? Porque quiero saber si es mi hijo o no. Y si te dan el resultado que es el 99.99999 genética, podemos establecer estos resultados. Y en base a esas cifras, difícilmente va a ser debatible en un juicio. Pero para poder que no sea debatible, tenemos que protegernos desde el lugar de intervención, desde el inicio de la investigación. Y esa responsabilidad pues recae en el primer respondiente. Entonces, para poder dar resultados certeros, eficaces y científicos, necesitamos trabajar en coordinación desde que tenemos el llamado del lugar de intervención. Y por último, esta es una base de datos con la que contamos en el laboratorio. En esta base de datos ingresan todos los resultados de los perfiles, principalmente de los cadáveres no identificados y de las personas que buscan sus familiares desaparecidos. Todos los que llegan al Ministerio Público a poner una denuncia por un familiar desaparecido, o todos esos cadáveres que son localizados en el estado y están como no identificados, se toman las muestras y se remiten al laboratorio. Se hacen los procedimientos que les acabo de explicar, se obtienen los resultados y se ingresan a la base de datos. En la base de datos se están almacenando, y cada vez que se ingresan nuevos resultados o nuevos perfiles, se da una búsqueda. Y si hay un match o si hay una relación, te manda una alerta a la base de datos y te dice que el cadáver localizado en Sonoita el 10 de diciembre da una relación de parentesco con el familiar que se acaba de ingresar, Pancho López, no sé. Y de esa forma se puede hacer la identificación de ese cadáver que fue localizado hace tiempo, pero el familiar no estaba. O al revés, a lo mejor tenemos el familiar ya en la base de datos y al momento de ingresar un resultado de un cadáver no identificado, da un match y se puede identificar. Y se puede establecer la identificación de esta persona. En agradecimiento por los alumnos de criminología, cuarto semestre, les hicimos entrega de la canasta de ciertos productos que utilizamos aquí en Magdalena. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias.